Nos quedamos ayer en diuréticos, creo, ¿verdad? ¿O no? Sí, en los 3 efectos de los diuréticos, doctor, me parece. Ah, ok. Vamos a ver. Aleca 5, 4, 3. Oh my God. 3, 4. No los hallo. Aquí están. Aquí nos quedamos, ¿no? En esta, ¿verdad? Sí, en esta, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya de diuréticos ustedes ya son un hacha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Bueno, entonces acordarnos, el uso de diuréticos es muy sencillo, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Acuérdense que provocan hipocalemia e hiponatremia. Quizás la más peligrosa es la hipocalemia, ¿no? Quizás es la más peligrosa porque puede producir arritmias graves, ¿sí? Entonces, si vamos a dar un diurético que pierde potasio, tenemos que darle un retenedor de potasio o bien suplementos de potasio, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Si vamos a dar un bloqueador de la aldosterona, pues nada más tenemos estos dos, espironolactona y eplerenona. La diferencia de precio es importante, ¿sí? Entonces, hay que ver el paciente, ¿sí? Si no tiene con queso las gorditas, mejor denle espironolactona del doctor Simi, ¿sí? No, no se crean. No, y no. No, hay que darle espironolactona, ¿ok? Y si hay posibilidad de que pueda conseguir medicamentos un poquito de costo más elevado, pueden utilizar plerrenona. Ok. El otro gran pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿sí? Entonces, ya vimos el sistema renina-angiotensina, ya vimos que el hígado es el que forma el angiotensinógeno y la renina, el riñón, y el angiotensinógeno va a formarse en angiotensina 1 y en el pulmón hay una enzima en mayor cantidad que es la enzima convertidora de la angiotensina que transforma el angiotensina 1 en angiotensina 2. Los receptores 1 de la angiotensina 2 son los que provocan la vasoconstricción, entonces son los que aumentan las resistencias periféricas, ¿sí? Son los que estimulan la liberación de aldosterona, entonces la aldosterona 2 es la que produce los efectos. Entonces, si bloqueamos el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, se va a quedar en angiotensina 1 nada más, ¿sí? Disminuyendo el efecto de las angiotensinas. Hay que pensar que no se bloquea totalmente porque en todos los tejidos resulta que hay esa enzima. La han encontrado en diferentes tejidos, la ECA, ¿sí? Pero en mayor cantidad en el pulmón. Entonces, la ECA del pulmón es la ECA pulmonar y la ECA de los tejidos se llama ECA tisular, ¿ok? Bueno, entonces, dónde podemos bloquear nosotros
a este sistema lo podemos bloquear en varios puntos. Antes había un bloqueador de la renina, ahorita ya no, ya se quitó. Pero podemos bloquear aquí a nivel del paso de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, ¿sí? Y lo podemos lograr con estos medicamentos que se llaman inhibidores de la ECA. Ok. ¿Cuáles son los efectos esperados de los inhibidores de la ECA? Si bloqueamos el vasoconstrictor potente, que es la angiotensina 2, entonces va a haber una vasodilatación. Por lo tanto, va a disminuir la presión arterial, va a disminuir la poscarga, ¿sí? Va a disminuir la presión capilar pulmonar, va a disminuir la presión de la aurícula derecha, va a incrementar el gasto cardíaco, o sea, tiene muchas cosas buenas que nos van a ayudar para mejorar a estos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, los inhibidores de la ECA van a disminuir volumen circulante y van a abrir los vasos sanguíneos, provocando una disminución en la vasoconstricción o en la poscarga. Entonces, mejoran la insuficiencia cardíaca porque bajan la poscarga, ¿ok? Bueno, son los de primera elección en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es decir, ustedes ven un paciente con insuficiencia cardíaca y si no llega muy edematizado, lo primero que deben de pensar es darle un IECA, ¿sí? Un IECA. Ok, los IECAs ya saben, son los que terminan en pril, ¿sí? Captopril, enalapril, lisinopril, ¿sí? Con que se aprendan unos 4 es suficiente, ¿sí? Captopril, ese lo van a tener en Tinguindín, ahí hay mucho captopril, es más, creo que es el único que hay. El captopril es un medicamento que ya casi no lo usamos, es de acción corta, ¿sí? Vienen tabletas de 25 miligramos y más o menos su efecto es de unas 8 a 12 horas. Entonces, si vamos a utilizar captopril, tenemos que utilizarlo 2 veces al día si la presión lo tolera, ¿sí? Hay medicamentos de acción más prolongada como el enalapril. El enalapril dura más de 24 horas, ¿sí? Enalapril, lisinopril, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren dar una sola dosis, porque es un tratamiento muy largo para toda la vida, pues de preferencia mientras menos pastillas tomen mejor. Entonces hay que darle uno más prolongado, ¿sí? Pero para empezar, si no saben cómo va responder ante los IECAS, le damos el captopril a dosis pequeñas y vemos a ver cómo responde. Si vemos que tolera bien los priles, entonces le podemos cambiar a uno de acción prolongada, ¿sí? Ok. Entonces, es la primera elección en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Necesitamos ver que lo tolere. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Y el paciente hay que tener cuidado porque puede provocar hipotensión arterial, ¿sí? Entonces, no debe darse en pacientes que tienen hipotensión arterial. Bueno, ya saben. Caray, ya se acabó todos los de los IECAS. Bueno, todos de los IECAS, el efecto secundario más frecuente es la tos. El 20% de los pacientes que toman IECAS tienen tos, ¿sí? Me ha tocado ver pacientes que tienen un año tosiendo, ¿sí? La tos característica es una tos que se viene en accesos, seca, ¿sí? Que ya fueron con el neumólogo, el otorrino, el gastroenterólogo, ¿sí? Con el brujo, con el chochero y no se quita, ¿no? Y luego llegan y veo que tiene captopril y le digo, yo le voy a quitar la tos en 2 semanas. Y el paciente se asusta y me dice, no, hombre, por favor, tengo un año con la tos. Bueno, le quitan el captopril y se le quita la tos. En 2 semanas se quita la tos, ¿sí? El captopril, uno de sus metabolitos se va acumulando en las paredes de la tráquea y es excita mucho los nervios que se involucran en el reflejo de la tos, ¿sí? Por eso tiene que ir liberando esa sustancia cuando se suspende para que se quite la tos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería un efecto secundario? Sería la tos, ¿sí? En algunos pacientes produce disgeusia, ¿sí? Que es la sensación como que los alimentos no tienen el sabor normal, ¿sí? Entonces, pero principalmente el problema es la tos.
Obviamente no se deben dar en pacientes con posibilidad de embarazo, pero ver una persona joven en edad fértil con insuficiencia cardíaca ahorita es muy raro, solo que tenga una cardiopatía congénita o una valvulopatía. De todos modos tienen que saberlo, los captopriles, los priles, los IECAS no se deben dar en el embarazo, son teratogénicos, ¿sí? Son teratogénicos. Entonces, si hay riesgo de embarazo, no se deben dar, ¿ok? Y menos en la hipertensa embarazada. O sea, si llega una hipertensa embarazada con ustedes, no le vayan a dar priles, ¿ok? Bueno, entonces eso sería en recomendación al uso de los IECAS. Podemos usar de acción corta o de acción larga y acordarnos que son muy fáciles de utilizar. Otro efecto secundario es que retienen potasio, ¿sí? Entonces, en el paciente con insuficiencia renal hay que tener cuidado porque producen hiperpotasemia, ¿sí? Pero también son adecuados ese efecto secundario si le vamos a dar diurético. Si le vamos a dar un diurético de asa que tira potasio, le agregamos un IECA y como que ahí se compensa, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, entonces, en resumen, los IECAS son los medicamentos de primera elección en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, siempre y cuando se tolere. Si no tienen tos, ya la hicieron, ¿sí? Ok. ¿Qué más? Contraindicación, el embarazo, ya dijimos, ¿no? O pacientes con hipercalemia con insuficiencia renal ya en grado, en un estadio avanzado. Bueno, podemos bloquear también esta vía del sistema renina-angiotensina a nivel de los receptores de la angiotensina, ¿sí? Ya estos medicamentos se les llama bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. ¿Qué receptor es? El 1, ¿verdad? El receptor 1 de la angiotensina 2. Entonces, los efectos esperados es bloquear los receptores AT1, ¿sí? Así se llaman, AT1. Y vamos a tener efectos muy similares a los de la angiotensina, perdón, a los bloqueadores de la angiotensina 2. Mejora, ¿sí?, el gasto cardíaco al disminuir la poscarga, ¿sí? Disminuye la liberación de aldosterona, por lo tanto disminuye el retorno venoso a través de bajar el volumen sanguíneo. Ok. Se ha visto que los ARA2 mejoran la sobrevida en el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y bueno, estos pacientes parece que no tienen tantos efectos secundarios, bueno, tanto efecto secundario a nivel de la vía respiratoria como en los IECAS, ¿no? Los ARA2 no producen tanta tos, aunque sí me ha tocado ver pacientes que les provocan tos, ¿sí? Los ARA2 terminan con sartanes, ¿sí? Es el losartán, que se lo van a tener en tinguindín si son muy fifis y su centro es muy acá, ¿sí? Van a tener losartán. Losartán viene tabletas de 50 miligramos o de 100 miligramos, 50 y 100 miligramos, ¿sí? El losartán ya como que se está dejando de utilizar, ¿sí? Pero es el que van a tener ahí. Hay que aprenderse otros, como viene siendo telmisartán, que ahorita está de moda. Telmisartán, esa viene de tabletas de 40 y de 80 miligramos. Hay otros dos nuevos que ya hay en genéricos que se llama iversartán con B grande. Y otro que se llama valsartán con B chica. Iversartán es tabletas de 150 miligramos y 300. Y el valsartán, tabletas de 80 y 160 miligramos. ¿Sí? Bueno, todos estos medicamentos son de acción prolongada. Todos. Entonces se pueden dar dosis única. ¿Ok? Se puede dar dosis única. Bueno, entonces esto sería el tratamiento, utilizar los ARA2 en el caso de que no tolere los IECAS, ¿de acuerdo? En el paciente con insuficiencia cardíaca. Hay que revisar la presión arterial. Si la presión arterial está muy bajita, no se pueden utilizar los ARA2, ¿sí? Porque bajan más la presión.
Y la otra, también son teratogénicos. Entonces, en la mujer con insuficiencia cardíaca en edad fértil, hay que tener cuidado, no administrarlos. Hipertensas tampoco, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, los priles y los sartanes, no en mujer embarazada o en edad fértil, ¿ok? O si está en edad fértil, pues nosotros tenemos que advertirle que no se puede embarazar o que tiene que tomar un sistema de anticoncepción, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, otro gran grupo. Se me cayó la cartera. Bueno, ahorita la levanto. Otro gran grupo de medicamentos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca son los beta bloqueadores. Hace muchos años los beta bloqueadores estaban contraindicados porque son medicamentos inotrópicos negativos, ¿sí? Pero resulta que a través del tiempo han estado investigando y han visto que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen niveles de catecolaminas muy altas, ¿sí? Entonces, cuando los niveles de catecolaminas están altos, empiezan a estimular mucho a las fibras miocárdicas y van a hacer que llegue un momento en que se fatiguen y terminen por ya no trabajar, ¿sí? O sea, es como, ponían, me acuerdo, un dibujito como si fuera un caballo, era un burro en una carreta que lleva mucho peso y el pobre burro va bien cansado, pero le ponen adelante una zanahoria, ¿no? Y órale, entonces el pobre burro va así, ¿no? Y ya pégale y pégale y pégale hasta que de plano el burro dijo, ya no camino. Así pasa con el corazón. Si hay muchas catecolaminas, va a llegar el momento en que se va a fatigar el sistema de contractilidad, va a tronar ese ventrículo. Entonces, vamos a bloquear las catecolaminas. Este es un estudio que tiene insuficiencia cardíaca. Este es un paciente que son normales, vean ustedes, la cantidad de noradrenalina plasmática. Este es un paciente con noradrenalina, en un paciente con insuficiencia cardíaca y tratamiento que no tiene beta bloqueadores, ¿sí? Entonces, la cantidad de catecolaminas es muy alta. Entonces, para eso tenemos que dar beta bloqueadores, ¿sí? Beta bloqueadores. ¿Cuál es el efecto esperado? Es un bloqueo de la actividad simpática en la insuficiencia cardíaca. Los efectos benéficos sería atenuar la progresión de la enfermedad, ¿sí? Y estos medicamentos se agregan a los otros dos anteriores. O sea, primero vamos a dar IECAS más diurético y luego, ya que el paciente ya tiró un poquito de líquido, que ya está más compensado, se agrega el beta bloqueador, ¿sí? No pueden iniciar un beta bloqueador sin tener lo demás, porque el paciente, como van a bloquear el sistema simpático y son inotrópicos negativos, el paciente va a caer en edema agudo de pulmón, ¿sí? Va a pasar a un grado máximo de insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Por eso aquí dice que se agrega a la terapia convencional, ¿sí? No es de primera elección, ¿ok? Se ha visto también en grandes estudios que reduce la mortalidad, ¿sí? Reduce la mortalidad los beta bloqueadores. Ok, los beta bloqueadores son los que terminan en LOL, ya saben, ¿verdad? Propanolol, metoprolol, atenolol, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de beta bloqueadores, los selectivos y los cardioselectivos. Perdón, los no selectivos y los cardioselectivos. Los no selectivos es como el propanolol. Afecta tanto los receptores beta 1 como beta 2. El propanolol, por ejemplo, al bloquear los receptores beta 2, provoca broncoconstricción, ¿sí? Entonces, los beta bloqueadores no se pueden dar en pacientes asmáticos, ¿sí? No se deben dar en pacientes asmáticos, ¿sí? Producen aumento o vasoconstricción en las arterias de las extremidades inferiores. Entonces, no se deben dar beta bloqueadores en pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, ¿sí? Los que tienen tapada una arteria de las piernas, por así decirlo, ¿ok? ¿De acuerdo?
Entonces, para utilizar un beta bloqueador, entonces tenemos que hacer su interrogatorio y preguntarle, oiga, ¿usted alguna vez ha tenido problema pulmonar? Sí, ¿qué tipo de problema pulmonar? Tengo asma. Beta bloqueadores no se pueden dar. Sobre todo los beta 1, los que bloquean beta 1 y beta 2, los que no son selectivos. Que es muy necesario darle un beta bloqueador, entonces podemos darle dosis bajas de un selectivo. ¿Cuáles son los beta bloqueadores selectivos? Acuérdense de metoprolol y atenolol, ¿sí? Son los dos, metoprolol y atenolol. Esos son cardioselectivos. Esos nada más bloquean al corazón, no se meten con los bronquios, ¿sí? Metoprolol, el propanolol viene tabletas de 10 y de 40 miligramos. El metoprolol viene tabletas de 50 y de 100 miligramos. Y el atenolol de 50 y de 100 miligramos. Siempre empiecen con dosis bajitas en el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y luego van a ir subiendo de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. Hay unos beta bloqueadores muy buenos que están sacando ahorita, que tienen efecto, un efecto secundario que es la vasodilatación. Entonces, aparte de ser beta bloqueadores, vasodilatan. Y eso ayuda a disminuir la poscarga, ¿sí? Ese beta bloqueador se llama carvedilol. Carvedilol. El nombre comercial se llama Dilatren. Es un medicamento que estamos utilizando mucho ahorita en la insuficiencia cardíaca. Carvedilol. Viene en dos presentaciones, 6.25 y en 25 miligramos. Para insuficiencia cardíaca empezamos con 6.25 miligramos, ¿ok? Es el mejor beta bloqueador hasta ahorita para insuficiencia cardíaca, ¿sí? Carvedilol. Ok, entonces ya dijimos utilizarlos una vez que ya hayamos empezado con IECAS y diuréticos, iniciar con dosis bajas, ¿sí? Si el paciente está muy edematizado y no han iniciado con diuréticos, no utilicen beta bloqueador porque lo van a llevar hacia un edema agudo de pulmón. Y si la insuficiencia cardíaca es por una etiología isquémica, es quizás uno de los mejores medicamentos para ayudarle a estos pacientes. Bueno, otro gran pilar que se está cayendo en el tratamiento de la insuficiencia es la digoxina, ¿sí? Digoxina. La digoxina es un medicamento inotrópico positivo, ¿sí? Digoxina. Ya casi no se utiliza, pero como yo tengo ya varios años en esto de la cardiología, me ha tocado ver cómo antes el primer medicamento que se usaba para insuficiencia cardíaca era la digoxina. Y ahorita como que ya la quieren sacar, pero yo la sigo usando, ¿sí? Porque les va bien a los pacientes. Ok, la digoxina es un medicamento que les van a preguntar en los exámenes de aquí en adelante, digo, hasta que terminen su residencia, si es que entran a la residencia. La digoxina, entonces, es un medicamento inotrópico positivo, ¿sí? Su vida media es de 36 horas. Eso se los van a preguntar. Vida media de la digoxina, 36 horas, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cuál es su efecto de la digoxina? Bloquea la bomba de sodio-potasio ATPasa, manteniendo más sodio en el interior de los miocitos y por lo tanto se intercambia con calcio y mantiene el calcio más tiempo en el interior, ¿sí? Al mantener más tiempo el calcio en el interior del miocito, mayor fuerza de contracción, ¿ok? Bueno, la digoxina reduce mucho los síntomas de la insuficiencia cardíaca, mejora la clase funcional, es decir, si estaba en clase 3 pasa a clase 2 o 1, reduce la frecuencia de hospitalizaciones, como es inotrópico positivo, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces es un medicamento muy bueno, pero en los estudios a gran escala no mejora la sobrevida, ¿sí? Entonces él solito no mejora la sobrevida. Por eso tiene que utilizarse con IECAS, diuréticos, ¿sí?
Sin embargo, algunos médicos ya no quieren utilizarlo. Dicen, entonces, ¿para qué lo utilizamos si no mejora la sobrevida? Pero mejora la sintomatología, ¿sí? Entonces, llega un paciente con ustedes que lo están tratando y que no le mejoran los síntomas. Ah, no, pero dicen los libros que no hay que darle digoxina porque no mejora la sobrevida. No, denle digoxina, ¿sí? Él va a que le quiten los síntomas, ¿sí? Ya si mejora la sobrevida, pues ya es ganancia, ¿sí? Ok, indicaciones de la digoxina. Sería el tercer fármaco, por así decirlo. Primero, IECAS o ARA2. Segundo, diuréticos. Tercero, digoxina. Y se les agregarían los beta bloqueadores. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, acuérdense que es muy bueno en pacientes sobre todo que están dilatados, el ventrículo está dilatado, por eso dice aquí indicaciones tercer ruido, insuficiencia cardíaca de larga evolución, un ventrículo izquierdo muy dilatado y una FEBI muy disminuida. FEBI, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Cuando decimos FEBI, acuérdense, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Normal, arriba de 50, baja, abajo de 50, ¿ok? Otra cosa. Teníamos miedo de utilizar la digoxina anteriormente porque su nivel, digamos, ¿cómo se puede decir? Su nivel de toxicidad es muy cortito. O sea, para que actúe bien tiene que estar en una concentración sérica de 0.5 a 1.1 nanogramos por mililitro, ¿sí? Y podemos nosotros pedir las concentraciones de digoxina sérica. Si ustedes están empezando a darle digoxina a un paciente, como a la semana pueden pedir las concentraciones de digoxina sérica. Pero ya después con la práctica, yo sí he pedido unas 5 veces en toda mi vida, es mucho, ¿sí? Ok. A mayor dosis, mayor posibilidad de toxicidad y arritmias, ¿sí? ¿Cómo se digitaliza el paciente? Anteriormente, digitalizar a un paciente pues, era más complicado, hoy es más fácil. Ahí les va. Les voy a dar dos tips. ¿Cómo se digitaliza un paciente? Si el paciente está hospitalizado, la digoxina viene en ampolletas, ¿sí? En ampolletas. Se llama digoxina, ampolletas de 0.500 miligramos o 500 microgramos, como quieran, ¿sí? 0.5 miligramos o 500 microgramos, ¿ok? ¿Cómo se digitaliza un paciente? Es decir, ¿cómo se llenan sus depósitos de digital para que empiece a actuar a nivel del músculo cardíaco? Se tiene que dar 250 microgramos cada 8 horas el primer día y al siguiente día ya 250 a 500 microgramos diario. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Si la ampolleta viene de 500 miligramos y se necesita 250 cada 8 horas, ¿qué hacemos? ¿Cómo van a poner las indicaciones? Aplicar digoxina media ámpula y B cada 8 horas por 3 dosis. ¿Sí? Y ya está digitalizado. Al siguiente día ya nada más le ponen 250 microgramos diario. ¿Sí? Diario. Se acumula la digoxina, se va acumulando y más en personas delgaditas. Si es un ancianito o ancianita flaquito, se va acumulando. Si es un gordito, no hay bronca, échenle poquito más. Entonces, así se hace cuando está el paciente hospitalizado, ¿sí? O sea, se lo podemos poner en la vena, ¿ok? Si no está hospitalizado, entonces le vamos a dar una tableta de digoxina de 250 microgramos, se podemos dar cada 8 horas, o bien, si nos queremos ir despacitos, le vamos a dar una diario, ¿sí? Una tableta diaria. Si el paciente está muy delgado y flaquito, media tableta diaria, ¿sí? Depende de cómo esté el paciente, ¿ok? ¿Se queda claro? Ahora, les decía que se acumula este medicamento y provoca toxicidad. ¿Cómo se manifiesta la toxicidad? Con arritmias graves. Puede llevar al paciente a taquicardia ventricular, fibrilación y muerte súbita, ¿sí?
Por eso a veces nos da miedo manejar la digoxina. Pero si nosotros lo llevamos bien, no hay problema. Entonces, siempre les recomiendo siempre un día o 2 días a la semana, déjenlo sin el medicamento. Entonces, vamos a suponer que ustedes lo digitalizan el día de hoy y lo revisan en 15 días y ya lo ven mejor, entonces ya empiecen a bajar la dosis. Va a tomar media tableta de digoxina diario y va a descansar los domingos. El domingo le voy a dar chance a que descanse para que vea que soy bien buena onda. ¿Sí? Entonces, un día para que empiecen a bajar los niveles de digoxina. ¿Sí? Me ha tocado ver que dejan sábado y domingo. 2 días de digoxina. La digoxina, vamos a suponer que está a este nivel. Si dejan un día, baja su nivel y luego sube a nivel otra vez efectivo, ¿sí? Con un día. Pero cuando es 2 días, baja mucho y entonces se puede quedar su nivel muy abajo. No dejen 2 días seguidos, ¿sí? Porque muchos médicos les va a tocar que les digan a ustedes, sale la receta y ponle que descanse sábado y domingo. No. Que descanse miércoles y domingos, 2 días separados, para que no baje mucho. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Datos de toxicidad de la digoxina. ¿Cuáles son? Los datos de toxicidad de la digoxina, el paciente empieza a ver amarillo. Tiene ve las cosas blancas amarillas, ¿no? Si llevan bata, le dice, oiga, ¿de qué color es mi bata? Si le dice, pues como amarillita, ya valió, ¿sí? Entonces está intoxicando, hay que bajar la dosis de digoxina. Otra es náusea y vómito. Se quita el hambre, hiporexia, ¿sí? Y la cuarta y más grave serían las arritmias, ¿okay? Taquicardia ventricular, extrasístoles ventriculares, etc. Lo voy a volver a repetir, ¿sí? Visión amarillenta, náuseas y vómitos, hiporexia y arritmias. Son los datos de toxicidad de la digoxina. Concentraciones séricas tóxicas arriba de 2 nanogramos por mililitro, ¿sí? Si ustedes ven un paciente con insuficiencia cardíaca, trae diarrea, trae náusea, vómito y le dicen que como ve una cosa blanca y les dice que ve como amarillento, entonces pídanle concentraciones séricas. Cualquier laboratorio las hace rápido, ¿sí? Concentraciones séricas de digoxina. Sí. Por ejemplo, si ya tiene síntomas, tenemos que esperar a que se metabolice. Si tiene síntomas de toxicidad. Ajá, le damos algo. No, bájale la dosis, suspéndesela esos días y luego empiezas otra vez a darle medicamento, pero a dosis más bajas. Si hay arritmias graves, lo tienes que hospitalizar, hay que meterle soluciones con potasio, ¿sí? Para quitar las arritmias y meterle antiarrítmicos, etc. Pero si nada más es náusea, vómito, diarrea, hiporexia y visión amarillenta, lo que tienes que hacer es suspenderlo y para que baje la concentración. ¿Sí? No hay antídoto para la digoxina. Bueno, también la digoxina se debe utilizar dependiendo de la depuración de creatinina. Si la depuración de creatinina anda alrededor de 30 a 60 mililitros por minuto, se tiene que dar una tableta cada 2 días. Digo, media tableta de 250 cada 2 días, ¿sí? A estas tablitas las pueden sacar ustedes o la toman foto de las diapositivas que yo les puse, ¿ok? Estas sí las tienen que tener ustedes en sus libretas que les digo que hagan de sus tips. Porque cuando estén solos en Tinguindín o estén solos en el internado, ¿sí? Hay que ver si el paciente está con insuficiencia renal y tienen que digitalizarlo y darle digoxina, tienen que saber cómo está la depuración de creatinina. ¿Ok? Bueno, y entonces así está el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los diuréticos son los mejores que tenemos hasta ahorita como tratamiento. Muy buen pilar, los IECA y los ARA2 y los beta bloqueadores muy buenos. Y la digoxina como que se está cayendo así. ¿Sí? Pero bueno, todavía se utiliza. ¿Ok? Bueno,
Ah, caray. Bueno, por último, vamos a suponer que el paciente vamos a tratar de terminar para mañana ver puro los trabajos que han mandado. Ya nada más voy a tratar de darles una reseña de qué se hace en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca refractaria. La insuficiencia cardíaca refractaria es cuando tienen insuficiencia cardíaca en clase funcional 2 o 3, perdón, 3 o 4, pero que no responden a todos los tratamientos. Ya le dimos diuréticos, ARA2, betabloqueadores, digoxina y todo lo que se pueda, ¿sí? Y no mejora. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar otros aparatos que se están ya utilizando en nuestro país, en otros lugares ya tenían un tiempo utilizándolos, pero vamos a ver algunos de ellos. Son los resincronizadores. Este es un marcapaso que se utiliza, tiene 3 cables, en vez de tener 2 como los marcapasos normales, tiene 3 cables. Uno de los cables se pone en la aurícula derecha, el otro de los cables se pone en el ventrículo derecho, ¿sí? Aquí lo ven, ventrículo derecho, este es el de la aurícula derecha, y otro se mete en el seno coronario y se pone en una de las venas cardíacas laterales, y entonces queda pegada al ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando hay insuficiencia cardíaca con bloqueo de rama izquierda, sobre todo, se ha visto, ¿se acuerdan qué suceden primero, los fenómenos izquierdos o los derechos? Izquierdos, ¿verdad? Entonces, cuando hay bloqueo de rama izquierda, insuficiencia cardíaca y el corazón está así redondito en vez de estar elíptico, primero suceden los fenómenos derechos y luego los izquierdos, ¿sí? Resincronizar significa que debemos primero estimular el ventrículo izquierdo y luego el derecho para que sucedan primero los fenómenos izquierdos y los derechos. Y para eso se utiliza este marcapaso, resincronizador, ¿sí? Lo que hace es que estimula primero cavidades izquierdas y luego cavidades derechas, ¿sí? Y los resincronizadores mejoran el gasto cardíaco, mejoran la sobrevida en algunos pacientes, sobre todo en los que tienen una fracción de expulsión de menos del 30% y los que tienen bloqueo completo de la rama izquierda, ¿sí? Bloqueo completo de la rama izquierda y fracción de expulsión de menos del 30%. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca pueden hacer arritmias graves, ya vamos a terminar, arritmias graves, ¿sí? Y esas arritmias graves pueden llevarlo a la muerte súbita. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que estos pacientes tengan o los podamos sacar de una taquicardia y de una fibrilación? ¿Cómo se puede sacar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular? ¿Han visto? ¿Con qué? Con un choque, ¿no? Con una cardioversión, ¿no? Pero pues no van a andar ahí cerquitas de donde está el desfibrilador, ¿verdad? Entonces ellos tienen que hacer su vida normal. Para eso se inventó un desfibrilador interno, ¿sí? Entonces el desfibrilador interno, nomás que no se alcanza a ver aquí muy bien, tiene un electrodo en esta parte y otro electrodo en la parte distal y detecta una taquicardia ventricular. Y cuando se detecta la taquicardia ventricular, le da un choque, un electrochoque de 30 joules, de 15 a 30 joules. ¿Saben a cuánto equivale un balonazo aquí cuando está uno en la barrera así jugando fútbol? Y que está uno así. Y luego se tapa uno aquí. Y luego se descubre en el pecho. Un balonazo es de 30 joules, ¿sí sabían? Un balonazo, ¡pum! Entonces, estos marcapasos sueltan una descarga de 15 a 30 joules para poder desfibrilar el ventrículo, ¿sí? Entonces, si vemos que el paciente tiene muchas extrasístoles, ¿se acuerdan de la clasificación de Laon? ¿Sí? Si tiene muchas extrasístoles o si son extrasístoles de muchos focos,
se va a poner este tipo de desfibrilador automático implantable, así se llama, ¿sí? Desfibrilador automático implantable. Vean ustedes aquí, este es un paciente con una taquicardia y se le da un electrochoque aquí, pum, y ya sale el paciente a ritmo sinusal, ¿sí? El paciente van caminando y de repente, ay caray, como que sienten que se marea y ya siguen caminando, ¿sí? Entonces, digo, no me ha tocado, pero a veces los tenemos en la cama y vemos cómo con el monitor, ay, güey, empezó con la taquicardia, paz, le suelta. Nunca lo he tocado, pero no sé si se siente en la piel del paciente, ¿no? Pero yo creo que es tan bajito que no creo que se sienta. Bueno, este es un paciente que tenía su latido normal, un extrasístole, su latido normal, un extrasístole, y de repente, pum, empezó con taquicardia ventricular. Lo detecta el desfibrilador, ¿sí? Lo detecta, vean la frecuencia cardíaca es altísima, ¿sí? Y le da un electroshock de 31 joules, ¿sí? 31 joules. Y luego ya lo saca a ritmo sinusal, ¿sí? Entonces estos aparatitos han salvado muchas vidas, ¿eh? Mucha gente los trae. Estos aparatitos andan costando alrededor ahorita de 200,000, ciento y tanto, 150,000 más o menos, ¿sí? Se ponen súper sencillo, como poner un marcapaso. Es una cosa muy simple y la verdad es que les salva la vida a mucha gente. Se cambia la pila más o menos cada 6 años, ¿sí? Entonces, 6 años a 250 está bien, ¿no? Ok, bueno, vamos a dejarle ahí. Mañana terminamos de ver lo último que sería trasplante de corazón y vemos los trabajos que hemos visto, ¿ok? Sale. ¿No tienen dudas en casa? Doctor, Dígame. ¿me podría repetir, por favor, en qué presentación, bueno, de cuánto eran las tabletas de metoprolol y atenolol? Ah, de 50 y de 100 miligramos. Ah, y otra cosa. Eso no lo entendí muy bien. ¿A qué se refiere con digitalizar? Ah, digitalizar es la acción de poner digital o medicamento de la digoxina a un paciente. Hay dos tipos de digitalización. Jóvenes, ahí les va. Cuando están en el internado o haciendo su servicio o estando ahí en prácticas, les va a decir el interno, el residente, vayan a digitalizar al paciente de la cama, no sé qué, ¿no? Es un viejito que no ha podido hacer del baño desde hace como un mes, ¿sí? ¿Saben qué es digitalizar? Se tienen que poner 3 guantes, bueno, 2, ¿sí? Y con el dedo hay que sacarle el excremento. Eso se llama digitalizar. Entonces tengan cuidado porque no vayan a llegar con una ámpula de digoxina y a ponérsela, no. Entonces, digitalizar en el lenguaje del residente y del interno es ir a sacarle la popó a los viejitos que tienen piedritas de popó, ¿sí? Digitalizarlo en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca es ponerle medicamento digital, eso se llama digitalización. Y la digitalización consiste en, digamos así, llenar los niveles de digoxina para que funcione de manera adecuada. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Muy bien, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿nomás me podría explicar bien qué es la insuficiencia cardíaca refractaria? Es que no entendí muy bien. La insuficiencia cardíaca refractaria es la insuficiencia cardíaca que ya tiene todos los medicamentos que se requieren, los 4 que dijimos ahorita, y que no mejora, que sigue en clase funcional 3 o 4. Ya no hay forma de ponerle más medicamento y entonces tenemos que utilizar aparatos. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana.